Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos aquí en el centro de adoración. Y aquellos que nos ven en línea también les damos la bienvenida esta mañana. Gloria al Señor. Y esta mañana voy a sentar porque tuve un poquito de accidente esta mañana, me falció un poquito la espalda. Así que estamos aquí en el nombre del Señor y damos gracias al Señor por su vida, por su protección, por todo lo que Dios hace por nosotros cada vez. Amén. Así que vamos a orar y vamos a entrar a la palabra de Dios esta mañana. Señor, te damos gracias esta mañana por la vida y la salud que nos das. Te damos gracias, Señor, por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por el Espíritu Santo que está aquí esta mañana para guiarnos y enseñarnos en tu palabra. Te doy gracias, Padre, que cada persona que ha venido esta mañana, aquellos que están escuchando, Señor, no tendrán que irse igual, sino que podrán, Señor, ser ministrados por tu Espíritu, Padre. Tu palabra es viva y eficaz. Y gracias te damos, Señor, porque podemos aprender más de ti a través de ella. Te agradecemos, Señor, por tu presencia con nosotros y tu fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia, quiero que abra conmigo al profeta Nahum. Hemos estado hablando en esta serie acerca del Dios, entendiendo el amor de Dios. Y vimos que el Dios de amor es un Dios complejo, es un Dios que tiene muchas facetas, si podemos decir así, a su carácter, y que debemos entender cómo Dios revela su persona en la Biblia para poder no cometer el error que muchos cometen en pensar que el amor de Dios es algo sentimental, sino que vimos que Nahum nos explica en su libro, y ojalá haya podido leer todo el libro de Nahum. Son 3 capítulos, un libro muy pequeño, pero es una profecía, ¿verdad?, de la destrucción de la ciudad de Nínive, el juicio que Dios trajo sobre esa ciudad. Y vimos que Nahum nos muestra, y él mismo cree y nos enseña, la soberanía de Dios en sus juicios, en sus justos juicios, y también nos habló de la bondad de este Dios para aquellos que se refugian en Él. Y dijimos que no hay ninguna contradicción entre la bondad de Dios, el amor de Dios, y la soberanía de Él en ejecutar, ¿verdad?, sus justos juicios contra el pecado y la maldad. Sino que son características que están totalmente integradas y consistentes con su carácter y su gloria. Aleluya. Aquí en Nahum, el capítulo 1, regresamos ahí al verso 7, vimos que empezó, ¿verdad?, él describiendo a Jehová como el Dios que está indignado, que se venga contra sus adversarios y guarda su enojo para sus enemigos. Y luego en el versículo 7 nos dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y dice, Jehová conoce a los que en él confían. Bueno es Jehová, o Jehová es bueno. En el Antiguo Testamento aparece la frase, para siempre es su misericordia, como 41 veces en el Antiguo Testamento. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 19 y verso 17 que no hay ninguno que es bueno, sino solamente Dios. Dijo, ninguno hay bueno sino uno, y ese uno es Dios. Así que la bondad de Dios la vemos también manifestada en la persona de Cristo, como el buen pastor. En Juan capítulo 10 habla Juan acerca del buen pastor Cristo Jesús. En el Salmo 145 y el verso 9 vemos también que la bondad y la misericordia de Dios están, dice ahí, sobre todas sus obras. O sea, todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha obrado, dice, Él ha puesto su misericordia o ha mostrado su misericordia y su bondad en toda su creación. Así que toda la creación habla de la maravilla y de la bondad de Dios. Y aquí Nahum nos dice, Jehová es bueno. Y como dije, a veces es un poquito confuso para algunos cuando leen la Biblia, porque una vez más no van a la Biblia para que Dios se revele, sino van a la Biblia para encontrar a veces hasta contradicciones quieren buscar y encontrar. Pero aquí vemos que no hay una contradicción entre el Dios que es justo en juzgar y también su bondad.
lo vemos a través de toda la vida, toda la creación. Y leemos aquí en el Salmo 145 que su misericordia y su bondad está sobre todas sus obras. ¿Sabe que toda la creación muestra la variedad y belleza? Y no le da gracias a Dios que toda la creación no es igual. ¿Se imagina usted si todo fuera del mismo color? Qué aburrido, ¿no? Sería. Imagínese si todo fuera gris. Las plantas, los animales, todos nosotros, todo estuviera gris. Sería un mundo, ¿verdad?, muy aburrido. Pero Dios, en su misericordia, en su bondad, Él dio variedad a la creación, dio belleza. Y así Él manifiesta su bondad sobre todas sus obras, como dijo el salmista en el Salmo 145, verso 9. Así que nadie puede realmente apreciar la bondad de Dios como aquellos que buscan su refugio en Él. Leímos ahí en el verso 7, Él conoce a los que en Él confían. Otra traducción dice a los que en Él se refugian, ¿verdad? Aquellos que se refugian en Dios, dice, son aquellos realmente que lo conocen, son aquellos que realmente lo aman. Aquellos que creen en el Señor, se han confiado en Él, se refugian en Él. Soy a quien sobre Dios ha determinado, ¿verdad?, poner su amor eterno sobre nosotros. Aquellos que aprecian la bondad de Dios porque han creído en Él, son también aquellos que experimentan, si podemos decir así, la bondad de Dios como ninguna otra persona. Yo le doy gracias a Dios que Dios ha sido bueno conmigo. ¿No le da gracias usted a Dios? Dios ha sido bueno conmigo. Siempre digo, Dios me ha bendecido más de lo que yo merezco y Dios ha sido bueno para conmigo. Y aquellos que se refugian en Dios, en este Dios divino, en este Dios vivo, también son aquellos que aprecian su amor más que ninguna otra persona, porque ellos conocen de cerca ese amor divino, ese amor que no solamente Dios expresó, ¿verdad?, en la creación, sino también en la salvación que nos trajo a través de Cristo Jesús. Note el verso 7 una vez más, dice que Jehová conoce a los que en Él confían. Debe subrayar esa palabra, conoce a los que en Él confían. ¿Por qué? Porque, y mencioné esto así pasando nada más en una de las enseñanzas anteriores, que dije que la palabra conocer en la Biblia se usa muchas veces como sinónimo del amor. En Génesis 4 y verso 17, la Biblia dice, y conoció Caín a su mujer. ¿Y qué sucedió? Y dice, y que ella concibió y dio a luz a Enoc. Conoció a Caín, a su mujer. No quiere decir que, ¿verdad?, que cuando él andaba, ¿verdad?, por el monte se apareció la mujer y la vio y la conoció. No, está hablando aquí de la intimidad, ¿verdad?, entre marido y mujer, la intimidad más cercana, aquello más íntimo que es, ¿verdad?, la relación entre un hombre y una mujer, entre Caín y su mujer, y ella concibió, dio a luz. Así que la palabra conocer, muchas veces sinónimo, como digo, de la intimidad, del amor. Entonces, cuando Dios conoce, dice, a los que han puesto su fe en Él, a los que han puesto su confianza en Él, no quiere decir que nada más los conoce como así conocemos a una persona, sino que Él les ama con un afecto profundo, que Dios nos ama con un amor tierno, un amor sumamente personal. Que Dios me conozca a mí, que Dios te conozca a ti, quiere decir que Él ha entrado en una relación íntima contigo y conmigo. Así que cuando Nahum dice aquí que Dios conoce a los que en Él confían, está diciendo que la gente que tiene fe en Él tiene una relación que otros no tienen. Tiene una relación íntima. Esta es la intimidad del amor divino. Y este amor divino, el amor de Dios, no tiene paralelo en la experiencia humana. Hay semejanzas a ello, pero no se puede comparar con ninguna otra cosa. Lo más cerca que tenemos es el amor íntimo entre un esposo y una esposa, pero aún es más que eso. En Juan capítulo 20, si puede ir ahí conmigo, Juan capítulo 20, una vez más dije, Juan es donde se revela Cristo como el buen pastor. Dios
a través del profeta Nahum dijo, Jehová es bueno. Y aquí vemos al buen pastor, ¿verdad?, descrito para nosotros en términos muy claros. En Juan 10:27, Jesús dijo, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahí está la palabra otra vez de conocer. Quiere decir que Jesús dijo, yo tengo una relación íntima con estas ovejas. Mis ovejas y yo tenemos esta intimidad, nos conocemos. Ellos me conocen y yo los conozco a ellos. Así que cuando usted lea la palabra conocer en la Biblia, muchas veces, como digo, va a ser sinónimo con este pensamiento de que es una relación íntima. Y lo digo para que no pensemos que cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, que simplemente conoce mi nombre. O conoce, ¿verdad? Ese es Daniel y, ¿verdad? Y ese es Ramón. No, Él nos conoce, tiene una relación especial con nosotros, una relación íntima. Por eso Nahum dijo, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 7, que el Señor conoce a los que en Él confían. O sea, esa relación de fe, ¿verdad? Es una relación íntima con el Señor. Por eso la fe tiene que ser una fe bíblica, una fe viva, no una creencia mental, simplemente un acento intelectual. Hay mucha gente que cree intelectualmente que existe un Dios, pero no tienen una relación íntima con ese Dios, ¿verdad? Nosotros hemos venido por medio de Jesucristo a tener esta relación íntima con el Padre. Y eso es una causa por la cual estar agradecido con el Señor. Y luego en Mateo, capítulo 7, vamos al Mateo, al Evangelio de Mateo, el capítulo 7 y el verso 23, note aquí lo que dice. El Señor está hablando del último tiempo, cuando, ¿verdad?, vendrán delante de Él en el tiempo del juicio. Y dice la Escritura en el verso 23, y entonces les declararé a aquellos que dicen, Señor, Señor, ¿verdad? No hicimos todas estas cosas en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Entonces les declararé, dijo Cristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Note, nunca los conocí. La palabra conocer otra vez está ahí. Nunca tuve una relación íntima con ustedes. Ustedes no tuvieron una relación íntima conmigo. No quiere decir que el Señor no sabía quién eran, ¿verdad? No los conozco. No, sino que no tuvimos una relación íntima. ¿Por qué? Porque esta gente todavía seguía, ¿qué? Haciendo la maldad. O sea, no había una conversión, no habían sido, ¿verdad?, transformados por su fe en Cristo Jesús. Jesús nos declarará, nunca los conocí, o sea, nunca tuve una relación, ni ustedes una relación íntima conmigo. Así que es importante ver que cuando la Biblia dice que Dios conoce a los que en Él confían, que está hablando más que solamente saber quiénes somos, sino que tenemos una relación íntima con Él y Él tiene una relación íntima con nosotros. En el profeta Miqueas, vamos al Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, el capítulo 7. Así que de todas, hermanos, las delicias humanas, habidas y por haber, el amor de Dios, el amor salvador de Dios, es el amor más grande que nosotros podemos experimentar. Nosotros podemos experimentar en el corazón humano. Dios íntimamente, nos dice la Biblia, ama a los que confían en Él, porque tiene esa relación íntima de amor con ellos. En Miqueas capítulo 7, verso 18, una de las escrituras, una de mis favoritas escrituras en el Antiguo Testamento, y dice Miqueas 7, verso 18, ¿qué Dios, dice Miqueas, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice Miqueas, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. ¿De qué está hablando? Está describiendo al Dios de Israel, al Dios vivo. Y dice, ¿quién como tú?
hace esa pregunta, Señor. ¿Quién como tú? ¿Por qué? Porque tú eres el Dios que perdonas, que te olvidas del pecado, del remanente, dice, de tu heredad, o sea, de tu pueblo, que no retienes tu enojo para siempre y te deleitas en la misericordia. Ve, cuando hablamos nosotros del justo juicio de Dios, y vamos a ver un poquito más lo que nos dice Nahum esta mañana, no estamos hablando de un Dios que es falto de amor y misericordia, no. Dice Miqueas, tú te deleitas en la misericordia. Dios quisiera tener misericordia de todos, pero por el endurecimiento del corazón del hombre, por el deseo de seguir siendo su propio, ¿verdad? ¿Cómo diré? Señor de su propio corazón, el hombre se aparta de Dios. Y porque Dios es justo, su justicia es inflexible. Ya vimos en las enseñanzas pasadas, Dios llega a un tiempo cuando tiene que juzgar. De hecho, el libro de Nahum es una profecía en contra de una ciudad, la ciudad de Nínive, ¿se acuerdan? Donde Dios un siglo anterior había tenido gran misericordia por ellos. Había salvado a toda la ciudad cuando ellos se convirtieron a la predicación de Jonás. Pero aquí ya estamos un siglo después. La nación se ha deteriorado de tal manera y a tal maldad que Dios tuvo nada menos que tener que juzgar a ese país. Pero Él se deleita en ser misericordioso. Él es tardo para la ira, dice, y no retiene su enojo para siempre. El verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. O sea, Dios había juzgado, ¿verdad?, al pueblo. Y dice Miqueas, ahora Dios, porque se deleita en la misericordia, Él una vez más volverá a tener misericordia de nosotros y va a tratar con todas iniquidades, todos nuestros pecados, los va a sepultar y los va a echar a lo profundo del mar. Yo le doy gracias a Dios que Él ya no se acuerda de mis pecados, aleluya. Él ya no se acuerda de aquello que por la sangre de Cristo fui perdonado, aleluya. Y esto nos habla, ¿verdad?, de la infinita misericordia de Dios que Él ha mostrado para con su pueblo. Y si tú nunca has conocido personalmente este amor, pero tu corazón se conmueve esta mañana al ver la maravilla de la misericordia de Dios, te imploro en el nombre de Cristo que este día tú te reconcilies con Dios por fe en Cristo Jesús. Ahí donde tú estás lo puedes hacer. Ahora, regresamos a Nahum, al capítulo 1 y el verso 7 una vez más, si me lo puedes poner. ¿Qué otra cosa nos dice Nahum aquí en su profecía? Vimos que aquí el versículo 7 es un paréntesis, ¿verdad? En un capítulo, si usted ha leído todo el libro de Nahum, donde Dios, ¿verdad?, se exalta en su justo juicio de esta ciudad de Nínive, de que Dios exalta su justicia absoluta en juzgar a los malvados. Los ninivitas, ¿verdad?, como dije, del día de Jonás, habían encontrado en Dios un refugio, habían encontrado en Dios un lugar seguro para ser salvos del juicio que venía cuando se arrepintieron y se tornaron a Dios. Pero ahora, un siglo después, los descendientes, ¿verdad?, de esas generaciones de la cual Dios había tenido gran misericordia, ahora asumen el peso total del juicio de Dios, el justo juicio de Dios. A veces nosotros pensamos que porque hemos vivido en un tiempo de gran misericordia como nación, que esto va a ser para siempre. Pero usted y yo podemos ver, hermanos, la deterioración moral, la deterioración en todos los diferentes aspectos de este país, de esta nación. Vemos la desintegración de la sociedad y decimos, ¿hasta cuándo Dios, verdad, extenderá gracia y misericordia a un pueblo que está, verdad, aferrado a vivir su propia manera sin Dios? Y nosotros somos la esperanza de la nación, porque Cristo dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y nosotros tenemos que vivir como sal, tenemos que vivir como luz. Jesús dijo, si la sal pierde su sazón, ¿para qué sirve? Para nada, solo para ser echada y pisoteada al piso y ser pisoteada por los hombres. Nosotros tenemos que vivir en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, lo que queremos que el país sea.
Y por eso nosotros orando por nuestro país, a veces no podemos evitar, ¿verdad, Señor? ¿Hasta cuándo tú tendrás misericordia sobre un país que te ha rechazado en gran manera? Y pedimos por este país porque aquí nuestros hijos quizá o nuestros nietos, ¿verdad?, van a crecer y queremos que Dios tenga misericordia de ello. Seguimos aquí en Nahum, el capítulo 1, el verso 9 y el verso 10 de Nahum. Sigue diciendo en el verso 9, ¿qué trama contra el Señor? Acuérdense, esta es una profecía en contra de la ciudad de Nínive. ¿Qué trama contra el Señor? Él desbaratará sus planes. Dice, la calamidad no se repetirá. Serán consumidos como paja seca, como espinos enmarrañados, como borrachos ahogados en vino. Y el profeta describe al pueblo en su condición. Dice, son como paja seca, como espinos enmarrañados, como borrachos ahogados en vino. Y dice Dios, ellos han tramado contra el Señor. Y sabe que cuando alguien hace planes, eso es lo que quiere decir, ellos han tramado cosas contra el Señor. Sabe que nadie puede tramar contra el Señor con éxito. Si tú te opones al camino del Señor, si tú te opones a la verdad de Dios, no vas a terminar bien. Y Dios le dice, ¿qué traman contra el Señor? ¿Cuáles son sus planes? Él los va a desbaratar. Y por eso digo, no importa cuáles sean nuestros planes, ¿verdad? Si nosotros estamos tramando aquello que Dios no aprueba, vamos a terminar, como dice aquí, consumidos como paja seca. ¿Verdad? Vamos a vivir como borrachos ahogados en el vino. Aleluya. Así que el juicio de Dios, Dios que es grande en misericordia, el juicio justo de Dios contra esta sociedad no niega la bondad esencial de Dios. Pero su bondad tampoco afecta o altera la severidad del juicio de Dios. Porque Dios es bueno, no quiere decir que Dios no va a juzgar. Porque Él justamente puede hacerlo. Y porque Dios juzga, no quiere decir que Dios ha dejado de ser bueno. Dios es paciente, nos dice la Biblia, y lento para la ira. Pero cuando llega el tiempo, finalmente, que Dios debe actuar en el juicio, Él hace un fin completo. Él hace un fin, ¿verdad?, que termina con todo aquello que se ha opuesto al Señor. Y por eso, no importa quién seamos, todo pecador endurecido en su corazón debe de tomar nota de eso. Cuando Dios actúa para juzgar, nadie puede detener su mano. Seguimos en Nahum capítulo 1 y el verso 11. Dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová. De ti salió aquel que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Ahorita vamos a hablar acerca de quién está hablando. Bastante te he afligido, le dice Dios a su pueblo, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyunturas. Está hablando aquí del imperio asirio, de la ciudad de Nínive. Acuérdense, es la profecía sobre Nínive, dice el versículo 1 del capítulo 1. Y aquí está hablando, dice, ellos ya no más, este imperio pagano, ya no más, dice, va a ser como un yugo sobre ti. Dice, yo voy a romper sus coyunturas. Verso 14, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. Otra vez hablando de Nínive. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, y ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Dios está profetizando aquí, como digo, la derrota del imperio asirio, no solamente de la ciudad de Nínive. Dios pronuncia su juicio justo y muestra su desprecio, note, porque llama a ellos, ¿verdad?, obradores de obras viles.
Dice, ustedes fueron viles, dice el verso 14. Entonces vemos aquí que Dios menciona o habla de un infame consejero, ¿verdad? En el verso 11 dice, habla de ese consejero, creo que es el versículo 11. No, el verso 11, un consejero perverso, le llama aquí. Otra traducción dice un consejero infame. Ese consejero que lleva la ciudad, el imperio hacia oprimir a Israel, al pueblo de Dios, fue el rey de Asiria, Sennacherib. Vamos a Segunda de Reyes, ¿cuál es su lugar ahí en Nahum? Pero en Segunda de Reyes vemos la historia de este consejero que había tramado en contra de Jehová, de Dios. Y el Señor dice, pero vas a terminar, yo voy a actuar y todo lo que tú has edificado lo voy a derrumbar. En Segunda de Reyes, capítulo 19, empezando en el verso 32. Segunda de Reyes 19, 32. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. ¿Quién está hablando? Del rey del imperio de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. El Señor está hablando acerca de la ciudad de Jerusalén. Dice, este hombre, rey de Asiria, que ha tramado, acuérdense, consejero que trama en contra de Jehová. Y dice aquí, él no entrará a esta ciudad. Dios da esa profecía aquí en este lugar. Dice verso 33, por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Note que Dios está obrando, ¿por qué? Por amor. Está obrando hacia el imperio asirio en su severidad, en su justicia, en su juicio, pero hacia la ciudad de Jerusalén, hacia su pueblo, está actuando ¿en qué? En amor y por amor. Y dice, y aconteció que aquella misma noche, verso 35, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Acuérdese que el Señor había dicho en el verso 32 que, así dice contra el rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella. Y aquí vemos que la palabra de Dios en su juicio se cumplió en contra del rey de Asiria. Sennacherib dice, y volvió a Nínive, donde se quedó. Verso 37. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su Dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Y aquí vemos que aunque Sennacherib, ¿verdad? Él no murió cuando el ángel de Jehová salió para ejecutar 180,000 soldados del ejército de Asiria. ¿Sabe? Es una derrota grande cuando un ejército pierde 184,000 hombres. Y Dios lo hizo y con un ángel solamente. Por eso digo, ellos que habían tramado, como dijo Nahum, aquel consejero que ha tramado en contra de Jehová, yo destruiré. Y le dijo el Señor, yo como paja seca serás. Y vemos aquí que el rey de Asiria, Sennacherib, él vivió ese juicio, pero fue a su ciudad, ¿dónde? A Nínive. Y allí él quedó. Y que quizá pensó que, ¿verdad?, se iba a reorganizar y iba a levantar otra vez su ejército. Pero dice la Biblia que él estaba adorando a sus dioses en ese tiempo y 2 de sus hijos vinieron y lo mataron. Qué terrible, ¿no? No solamente que perdiste 185,000 hombres de tu ejército en un día, sino que tus mismos hijos vienen y te ejecutan, y el juicio justo de Dios en contra de la ciudad de Nínive, en contra del imperio de Asiria, fue drástico,
fue extremo porque Dios era serio cuando Él dijo que iba a juzgar. Y vemos que aquí en la historia, cuando cayó esa ciudad, empezó a derrocarse también el imperio, ¿verdad?, de los asirios. Vinieron los medos, ellos tomaron control del reino de los asirios. El imperio asirio cayó con la caída de Nínive cuando Dios la juzgó. A veces la gente habla acerca de los países, las naciones que en la historia han sido fuertes, como Roma, como Grecia, todos estos imperios, ¿verdad?, mundiales. Nosotros hoy vivimos en el país, ¿verdad?, quizás más poderoso en el mundo. Pero Dios, cuando Él juzga a una nación, esa nación cae. Hemos visto la caída del imperio, ¿verdad?, de Nabucodonosor en el Antiguo Testamento. Hemos visto la caída de Egipto. Hemos visto la caída de los imperios de Roma, Grecia, como digo. Todos estos imperios, ¿verdad?, históricos cayeron. ¿Y por qué? ¿Por qué cayeron y pasaron de la historia? Roma fue uno de los naciones que duró más en el poder. Creo que casi 1000 años duró. Este país tiene ya, ¿cuántos tenemos nosotros? Como 200 y algo años, creo, algo así. O 400 años, perdón, llevamos. Entonces, comparado con Roma, no hemos todavía llegado quizá ni a la mitad. Pero un país, una nación, un imperio cae, no porque se vuelve bien viejo, no porque ha vivido por muchos años. Los imperios caen porque Dios los juzga. Y eso lo vemos en la Biblia, lo vemos en los imperios del Antiguo Testamento. A cada uno de ellos Dios vino y trajo un juicio. El historiador secular quizá ve todas las diferentes razones por las cuales los imperios cayeron. Quizá fue la inmoralidad, quizá fue porque no supieron administrar bien la economía del país. Pero la Biblia nos dice que esas son solamente las evidencias, ¿verdad?, del pecado del hombre. Pero Dios viene y juzga a un imperio, juzga a un país, juzga a una ciudad y esa ciudad cae. Y vemos aquí que el imperio, ¿verdad?, asirio cayó porque otro imperio, los medos, vinieron y lo conquistaron. Ahora, en el capítulo 2, regresemos otra vez a Nahum. Dios le dice aquí a la ciudad de Nínive, vamos a verlo en Nahum, el capítulo 2 y el verso 13. Gracias, Señor. 2 veces aquí en este corto capítulo, Dios le dice a la ciudad, ¿verdad?, estoy contra ti. Note el verso 13 del capítulo 2. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devoraré tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Note, estoy contra ti, ¿verdad?, dice Jehová de los ejércitos. Y luego en el capítulo 3 y en el verso 5 otra vez repite, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo del justo juicio de Dios. Cuando Dios envió a Jonás hace 100 años atrás, ¿verdad?, a predicarles a Nínive, les había advertido lo mismo. Voy a destruir esta ciudad en 40 días si no se arrepienten. Y gracias a Dios que ellos se arrepintieron, ¿verdad? Pero aquí Dios les dice, estoy contra ti. ¿Por qué? Porque Dios en algún tiempo, llega el tiempo, Él solamente sabe cuándo tiene que juzgar. Si Dios va a permanecer un Dios justo, tiene a veces que juzgar en su tiempo. Entonces Dios les dice, yo estoy contra ti. He aquí contra ti. 2 veces en esta profecía le dice Dios a la ciudad de Nínive. ¿Sabe que Pablo escribió en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 8, verso 31? Dice Pablo, si Dios es que por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que lo opuesto es la verdad. Si Dios es conmigo, ¿quién puede ser contra mí?
¿quién puede tener éxito si Dios está a mi lado? Pero lo opuesto, digo, también es lo mismo. Si Dios está en mi contra, ¿quién me puede librar? Si Dios está en mi contra, ve, Nínive tenía a Dios en su contra. Yo estoy en contra tuya. 2 veces le dice Dios en la profecía de Nahum a esta ciudad. No se arrepintieron y sufrieron el justo juicio de Dios. Ahora regresemos a Nahum, el capítulo 2, y en el verso 2, Dios le dice a su pueblo, mire, verso 2, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. O sea que este pueblo, que eran los asirios, era el enemigo del pueblo de Dios. Ellos venían y tenían a Israel, ¿verdad?, dominado, venían y les robaban todo, y llegó el tiempo cuando Dios juzgó al pueblo de Nínive y al reino, el imperio de los asirios. Pero aquí Dios le dice, no como le dijo a ellos, estoy contra ti, aquí les dice, yo restauraré la gloria de Jacob. Así que Dios está por su pueblo. Dice, los han saqueado, han estropeado todos sus mugrones, pero yo voy a restaurarles. Yo voy a restaurar la gloria de mi pueblo. Y yo le doy gracias a Dios que, aunque Dios a veces nos trata con disciplina porque somos hijos, Dios siempre viene y restaura la gloria de su nombre en nosotros. Doy gracias a Dios. Quizá todos hemos pasado por tiempos de disciplina al Señor, pero Dios restaura a su pueblo porque Él se ha comprometido por amor. Todos digan amor. Por amor, con un pacto de amor con su pueblo que empezó con Abraham, el padre de la fe. Y si nosotros podemos ver aquí en los tratos de 2 pueblos, Nínive y Israel, estoy en contra de ti, yo restauraré tu gloria. Ve, estoy por ti, yo estoy por ti, yo estoy contra ti. Y vemos, como dije, no es una esquizofrenia en Dios, sino que podemos ver una vez más la ira de Dios, ¿verdad? Y también la prueba del amor de Dios. Dios ama a su pueblo, por eso tuvo que juzgar a este pueblo que lo estaba dominando. Por eso tuvo que juzgar a este pueblo que estaba tratando de terminar con el pueblo que Dios había escogido. Y por amor, Dios juzga a Nínive. Dios le había dicho a Abraham cuando hizo su pacto, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y aquí vemos en el juicio de la ciudad de Nínive, Dios cumplir esa promesa que le dio al padre de la fe, que le dio a Abraham. Porque los juicios de Dios, hermanos, están atados a su fidelidad. Dios ha hecho promesas que Él va a cumplir. Y esa promesa, ¿verdad? Los juicios de Dios están atados a esa fidelidad que Dios ha hecho. Dios no puede dejar a Abraham, Dios no puede dejar a Israel, porque Él ha hecho un pacto de amor con ellos. Así que la destrucción de Nínive nos recuerda, ¿verdad?, del amor inconmensurable que Dios tiene para con su pueblo. Y por eso debemos estar agradecidos. Ahora en Nahum aquí, el capítulo 1 una vez más. Después de un siglo, ¿verdad?, de sufrimiento del pueblo de Dios a la mano de los asirios, Dios asegura al pueblo una vez más. Mire el verso 12 del capítulo 1. De su amor, les dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, está hablando de los asirios, aún así serán talados y él pasará. Y luego dice, bastante te he afligido, aquí está hablando a Israel, no te afligiré más. He traído castigo sobre ti, pero no te castigaré más, ¿verdad? Le dice a su pueblo, lo asegura de el amor divino para con ellos. Sabe que Dios es siempre justo.
Cuando Él juzga, Él lo hace en justicia. Y ya hablamos acerca de que la justicia de Dios no es algo que Él hace porque se descontroló sus emociones. No, Dios es un Dios justo y tiene que juzgar en algún tiempo para mantener su justicia, verdad, intacta. Ahora vamos al capítulo 12 del libro de Hebreos, vamos al Nuevo Testamento, porque quiero antes de terminar esta mañana, para que usted no me malentienda y no malentienda lo que he dicho, dije que Dios guarda su enojo para sus enemigos. Dios, verdad, guarda su juicio, como dije que es, el juicio de Dios es severo, es final, es destructivo. Pero ahora quiero que usted reconozca que Dios no juzga a su pueblo de esa manera. O sea, Dios no es destructivo hacia el pueblo que Él ama. Dios cuando juzga a su pueblo lo disciplina. La disciplina de Dios es diferente al juicio de Dios en contra del pecado que termina finalmente y destruye. Dios disciplina a los que ama. Puede decir amén. Así que hay una diferencia entre el juicio divino, justo juicio de Dios, y la disciplina de Dios para sus hijos. El juicio de Dios es severo, es final, como dije, es terminante, es destructivo de todo aquello que es la maldad y el pecado. Y la disciplina de Dios es correctiva, es de amor, es una disciplina con un corazón tierno hacia aquel a quien Dios está disciplinando. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 12 y el verso 6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios que el Señor lo ama? Ahora, note aquí, el Señor al que ama, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo disciplina. No dice al Señor a los que ama, a algunos disciplina. No dice al que ama. Si Dios te ama, espera, Dios también te va a disciplinar, me va a disciplinar. ¿Por qué? Porque no somos tan buenos como nos imaginamos. Estamos salvos, somos del Señor, pero Él nos está santificando. Y en ese proceso de santificación a veces nosotros todavía le damos la contra a nuestro Padre. Creemos que nosotros sabemos mejor que Él. Entonces obedecemos lo que Él nos ha dicho. Pero tenemos que saber esto, que aunque Dios no nos juzga en un término final, severo, destructivo, Dios nos disciplina. Yo no sé cuántas veces en mi ministerio, en los años, ¿verdad?, que llevo de estar en ministerio aconsejando a personas que decían que son hijos de Dios, viviendo vidas desordenadas, viviendo vidas en desobediencia a Dios. Venir para recibir consejos sabiendo que están mal. Y le dije, ¿sabes tú que lo que estás viviendo no agrada a Dios? Sí, pastor, pero pues es lo único que ahorita puedo hacer y pues así he estado por muchos años, no ha pasado nada. Y me gusta siempre decirles a ellos, mira, yo te puedo asegurar, yo te puedo predecir tu futuro, no porque soy brujo ni adivino, sino porque conozco la palabra de Dios. Si tú eres hijo de Dios y estás viviendo como un impío, Dios te va a disciplinar. Espéralo. Mañana o pasado o el mes que viene o el año que viene, Dios te va a enfrentar y te va a disciplinar. Y luego sigue diciendo el versículo, y Él azota a todo el que recibe por hijo. ¿Se acuerdan de los azotes de mamá o de papá? Me acuerdo una vez mi mamá me estaba queriendo disciplinar y no me dejaba y agarró la escoba, lo más que estaba más cerca. Y me acuerdo que ella me correteó por la cocina. Y yo, siendo joven, claro, no me pudo atrapar y me iba corriendo, iba saliendo de la cocina. Y en ese tiempo teníamos unas telas. ¿Se acuerdan ustedes las puertas de tela? Que se abrían en una tela y podía dejar la puerta abierta. Y me acuerdo yo me tiré para abrir la tela y la tela estaba cerrada. Y ¡guau! Y me caí. Y ahí mi mamá me pudo dar los azotes que merecía por mi desobediencia. ¿Ve? Y dice, y Dios azota, dice, a todo el que recibe por hijo.
Así que la disciplina, el azote de un padre de amor, un padre amoroso, un padre que corrige nuestro comportamiento. Y como dije a esta persona, le dije, ahora, si no eres hijo, tú dices que eres hijo, tú dices que conoces al Señor y vives en la iniquidad. Acuérdense que leímos donde Jesús dijo, en aquel día van a decir, Señor, Señor, me van a llamar Señor. No hicimos esto, no hicimos otro en tu nombre. Y el Señor dijo, yo nunca los conocí. Ustedes no tuvieron una relación íntima conmigo. No dijo que los conocí y luego se fueron. No, dijo, nunca los conocí. O sea, nunca hubo esa relación. Hay gente religiosa, ¿verdad? Y le digo, si no eres hijo, adelante vas a terminar en el justo juicio de Dios. Dios te va a juzgar. No vas a seguir viviendo de esta manera para siempre. Y claro, ese consejo a veces no se recibe con mucho gozo. Pero noten lo que sigue diciendo la Biblia aquí. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y por qué hace? Porque Él tiene un propósito de amor. Note el verso 10. Y aquellos, hablando de nuestros padres, ¿verdad? Terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué nos corrige Dios? ¿Para qué nos disciplina? Para traer provecho a nuestra vida. Lo hace con un propósito, ¿verdad? Constructivo, por amor. Dice, para que participemos de su santidad. ¿Ve? Dios tiene un propósito bueno cuando nos disciplina, cuando aún nos azota en amor. Y dice, para que nosotros participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Yo no me acuerdo en ningún tiempo cuando mi madre me disciplinaba que yo me sentía, ¿verdad?, gozoso. No, ¿verdad? Llorábamos y estábamos tristes, ¿verdad? No era causa de gozo, sino de tristeza. Pero note lo que dice, pero después de la disciplina, ¿qué? Da fruto apacible de justicia a los que en ella, o sea, en la disciplina, han sido ejercitados. Sabe que todos nosotros necesitamos que el Señor nos discipline en muchas maneras. Y a veces la disciplina de Dios se muestra en cosas, ¿verdad?, ligeras, quizá en problemas que enfrentamos, quizá Dios nos enfrenta a cosas en nuestra vida que aunque nosotros peleamos, nunca nos salen bien. Y quizá deberíamos, si somos hijos de Dios y queremos que Dios nos bendiga, y estamos en un tiempo donde no hay bendición, donde cualquier puerta que tocamos se nos cierra, donde cualquier cosa que hacemos se nos desborona. Y deberíamos de hacer esa pregunta a Dios, Padre, ¿será disciplina en mi vida? Quiero yo hacer mi propia cosa, pero tú, por un propósito de amor, me estás disciplinando. ¿Para qué? Para que haya en mí, ¿qué? Fruto de justicia, de rectitud. Especialmente si tú no estás haciendo lo recto. Dios te guía por sendas de justicia, de rectitud. Dice la Biblia, por amor a su nombre. Dios nunca te va a guiar por sendas donde está la maldad. Dios nunca te va a guiar por ahí. Así que nunca podemos nosotros tener la excusa, bueno, estoy haciendo esto, pero es Dios me está llevando por aquí. Dios no nos guía por sendas de injusticia. Dios nos guía por sendas de justicia, dice la Biblia, por amor a su nombre. Así que la disciplina de Dios no trae gozo quizá en ese tiempo. Pero si tú dejas que Dios te discipline, que tú aceptas la corrección de Dios, dice, serás ejercitado en esa disciplina y el fruto será fruto de justicia. Note, fruto apacible. O sea, fruto que trae paz a tu vida. La paz de hacer lo recto. Así que nadie debe de dejarse llevar por el descuido, por el conocimiento de que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, sí, pero nunca debemos nosotros de cometer el error que esto quiere decir que Dios, ¿verdad?, no le importa si yo vivo en una manera justa o no, que a Dios no le importa si yo, ¿verdad?, hago lo que a Él le agrada o les agrada o no. No, el amor de Dios, hermanos, es, ¿verdad?, inmedible.
El amor de Dios es insondable, el amor de Dios es inagotable. Pero, sin embargo, esto no significa que Dios niega su justicia, que Dios anula su ira, porque Dios es un Dios santo, un Dios que nos llama a vivir en la manera que Él vive. Yo soy santo, dice Dios, por lo tanto, vosotros también seáis santos. Aquí en el Salmo 94, el verso 15, vamos a ver una escritura más y vamos a terminar. Dios le recuerda que por su santo amor y su gran amor, Dios no abandona a su pueblo. En el Salmo 94, vamos al versículo 15, Salmo 94 y verso 15. Note lo que le dice el Señor a su pueblo aquí. Después de decirle en el versículo 14 que Él no los abandonará ni los desamparará, les dice en el verso 15, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿En pos de qué? En pos de lo que es justo, en pos de lo que es recto, ¿verdad? Dice, Dios se volverá, acuérdense que el profeta Miqueas dice, Dios se volverá y tendrá que misericordia de nosotros. Y Dios dice, el juicio volverá a ser justo. Y todos los rectos de corazón, a ver, todos los que tienen rectitud en su corazón, los seguirán. O sea, seguirán lo recto. Y los que no son rectos de corazón, los que desprecian, ¿verdad?, el amor de Dios en su llamado a arrepentirse para seguir sus propios caminos, finalmente está diciendo, sufrirán el mismo destino que la ciudad de Nínive. La ciudad que aquel profeta Jonás un día fue a predicar y se arrepintieron. Ahora, ¿verdad?, Dios finalmente derrama su justo juicio sobre ellos y los elimina para siempre. Y quiero terminar, hermanos, para que esto se nos grabe bien a nosotros, en Romanos capítulo 11, una escritura que leímos al principio de nuestra serie. Romanos 11, verso 22. Pablo dice a la iglesia en Roma, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron. Vimos la severidad de Dios contra el pueblo de Nínive. Vimos la bondad de Dios hacia el pueblo de Israel. Dice, severidad con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. Bondad para ti y para mí, si permanecemos en su bondad. ¿Y quién es el que nos ayuda a permanecer en esa bondad? Es Dios mismo. Dios a través de... ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué Dios nos dio su Espíritu? ¿Por qué Dios, verdad, tiene a Cristo intercediendo a la diestra del Padre por nosotros? ¿Por qué el Espíritu Santo dentro de nosotros intercede por nosotros? ¿Por qué Dios nos dio su palabra y nos fijó el camino? Porque Él es por nosotros. Porque Él es bueno para con nosotros. Y Él nos ayuda en su misericordia y en su gracia a permanecer en la verdad. Y quizá tú en este día estés batallando con alguna situación en tu vida. Yo quiero animarte que te tornes al Señor. Él te está dando la oportunidad. No desprecies, no tomes ligeramente la bondad y la misericordia y la paciencia de Dios. Porque dice la paciencia de Dios, la bondad de Dios es la que te conduce al arrepentimiento. Yo le doy gracias a Dios que su bondad permanece para conmigo. Le doy gracias, espero que también sea para ti. Oremos esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por enseñarnos, Señor, por tu palabra, que tú te interesas por nuestras vidas, que tú nos corriges, que tú nos disciplinas, porque no es tu voluntad que nosotros perezcamos en el mundo y como el mundo. Tú has ido por delante de nosotros, has trazado el camino. Y te doy gracias, Señor, porque por medio de Cristo Jesús y su muerte en la cruz, tú has provisto para nosotros tu amor, porque eres un Dios que te deleitas en la misericordia. Pero también te has revelado como un Dios que un día, por amor a tu nombre,
tú traerás el justo juicio sobre todos aquellos, como lo vimos aquí gráficamente en la ciudad de Nínive, en el imperio asirio, en el juicio, Señor, de Sennacherib, Señor, este hombre, juez, este rey, Señor, de Asiria, que tú también lo juzgaste por tramar en contra de ti y de tu pueblo. Padre, yo te pido, Señor, que en esta mañana, si hay alguno que está escuchando, que está, Señor, en ese valle de decisión, sabe que su vida como la lleva no te agrada, que su pecado, Señor, lo ha hundido en la maldad y solo tú puedes liberarlo. Solo tú puedes, Señor, librar a aquellos que ponen su fe en ti, vienen a ti como su refugio. Yo te pido misericordia por ellos. Abre, Señor, su corazón para que ellos puedan, Señor, venir a un arrepentimiento genuino. Te doy gracias por tu pueblo, en quien tú siempre, Señor, tendrás misericordia. No lo merecemos, pero es por tu gran amor que tú, Señor, muestras tu misericordia y gracia para con nosotros. Y en este momento te alabamos. Ahí donde está, levanta tus manos. Y si tú le conoces a él, dile: Señor, te alabo. Te doy gracias por salvarme. Te doy gracias por darme este deseo de conocerte, de conocer más de ti, de saber, Señor, cómo eres tú, para poder, Señor, adorarte, no como yo te he imaginado, sino como tú eres en realidad, un Dios santo, un Dios justo, un Dios lleno de amor, bondad y misericordia para todos aquellos que se refugian en ti. Gracias, Señor, por este pueblo que tú estás formando aquí en Grace Point. Te doy gracias, Señor, que ellos están aprendiendo de ti, de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu los ayude. Si alguien está bajo disciplina este día, Señor, te doy gracias que tú los sostienes aún en esa disciplina y los haces ver que tú estás con ellos. Pero que tu amor te lleva, Señor, a ser ese Padre que disciplina para que tus hijos puedan participar de tu naturaleza, de tu santidad. Así que, Señor, esta mañana hacemos a un lado todo el peso, todo pecado que impide que corramos la carrera con paciencia y ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que ha corrido la carrera por nosotros, ya ha ganado la victoria. Te doy gracias, Señor, por la victoria en contra de todo pecado, toda maldad, todo aquello, Señor, que te desagrada. Y que seamos un pueblo santo como tú eres santo, para que nuestra vida te glorifique en todo, Padre. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Amén y amén.